¿Cómo fue la invasión de Estados Unidos a Irak? El presidente George W. Bush la presentó como parte de la lucha contra el terrorismo internacional, la tiranía en el país y la proliferación de armas de destrucción masiva. En febrero de 2003, el secretario de Estado Colin Powell acusó a Irak ante la ONU de tener arsenales nucleares y químicos, exhibiendo en la sesión un tubo de ensayo en el que supuestamente había una muestra de estas armas, que violaban las resoluciones de la ONU. Bush acusó a Saddam Hussein de apoyar directamente a Al-Qaeda y alegó que la ocupación de Irak era necesaria para luchar contra el terrorismo internacional. Tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, este argumento cobró mucha más fuerza. En la noche del 19 al 20 de marzo de 2003, tropas estadounidenses y británicas invadieron Irak, sin recibir ninguna sanción de la ONU, pese a que lanzaron el operativo militar de manera unilateral. La fase activa de la operación duró solo 26 días. Bush declaró el fin de las hostilidades y el comienzo de la ocupación militar. Las armas de destrucción masiva que habían servido de excusa nunca se encontraron en el territorio iraquí. Tampoco se demostró ningún vínculo entre el régimen de Hussein y el grupo terrorista Al-Qaeda. Precisamente los analistas creen que fue justo después de la invasión por parte de Washington que empezaron a aparecer unidades de Al-Qaeda en Irak. Los estadounidenses y sus aliados tuvieron más de 5.000 muertos y 32.000 heridos a consecuencia de la guerra. Estados Unidos capturó a cientos de iraquíes que fueron enviados a la cárcel de Guantánamo. Fueron acusados de pertenecer a Al-Qaeda o a otros grupos terroristas, pero algunos resultaron ser inocentes que simplemente estaban en el lugar equivocado en el momento equivocado. Muchos de estos presos estuvieron recluidos sin cargos ni juicio durante años, sometidos a torturas y privados de los derechos humanos básicos, lo que le valió a Estados Unidos la condena internacional. Además, el duro trato contra los presos de Guantánamo, incluidos los informes sobre violaciones y abusos, avivó el sentimiento antiamericano en Irak y en otras partes del mundo musulmán. Las pérdidas que supuso la invasión para la población de Irak hasta ahora no fueron calculadas. Las estimaciones de los expertos difieren en extremo. Algunas apuntan a 151.000 muertos, mientras que otras sitúan la cifra en 1,1 millones. Desde entonces, varios grupos terroristas han invadido Irak y luego otros países de Oriente Medio. Durante este tiempo, empresas de Estados Unidos han sacado joyas del país y bombeado toneladas de petróleo. Cuando llegó el momento de retirarse, la situación se volvió aún más caótica. En lugar de un retiro ordenado y estratégico, Estados Unidos abandonó apresuradamente sus bases, dejando atrás toneladas de equipo militar y armamento. La retirada precipitada fue vista por muchos como el fracaso del liderazgo estadounidense en el país y contribuyó a fomentar un ambiente de inestabilidad y violencia en la región. La falta de planificación para la posguerra supuso graves secuelas. La decisión del gobierno estadounidense de desmantelar el ejército iraquí y el partido de Ba'ath dejó a miles de personas sin trabajo y contribuyó a la creación de un caldo de cultivo perfecto para el reclutamiento de extremistas. Esto derivó en el surgimiento de grupos extremistas como Al-Qaeda en Irak, que luego evolucionaría hasta convertirse en ISIS. El desastroso resultado no solo afectó al país, sino a toda la región, llevando a la creación de otros grupos terroristas como Al-Nusra y Boko Haram, que aún hoy siguen propagando el terror y la violencia.